Para la clase del día de hoy tenemos presupuestado el trabajo con MATLAB. Entonces lo que voy a hacer básicamente es trabajar MATLAB desde cero. ¿Listo? Entonces la versión que voy a trabajar en este video va a ser 2020 versión A. Y para eso necesito por favor que me confirme alguien si están escuchándome bien. Sí, señor, profe, escucha bien. Nuevamente les confirmo, ¿me escuchan bien? Sí, señor, profe. Entonces, una vez tenemos eso, lo primero que nosotros vamos a proceder es a explicar o a entender qué es MATLAB. Entonces voy a cerrar aquí absolutamente todo lo que he tenido abierto durante los últimos cursos, pues como ustedes sabrán, pues se manejan varias asignaturas. MATLAB. Entonces, MATLAB es un entorno orientado al trabajo con matrices o matrix laboratories. Esto de ahí su nombre. Entonces, matrix laboratories nos permite a nosotros desarrollar una serie de algoritmos matemáticos para lo que originalmente fue hecho o tratamiento de señales para nuestro curso de señales y sistemas de manera paralela. Ustedes dirán, ¿cómo de manera paralela? Claro, como yo evito utilizar la mayoría de veces for para hacer, por ejemplo, multiplicaciones sucesivas, sumas de determinados valores, gráficas y demás, pues es muy sencillo, muy orientado poder trabajar con este tipo de fenómenos en función de matrices. Como ustedes observarán, este tiene que ser muy similar al que ustedes tengan en su casa. En función de la encuesta que ustedes llenaron, efectivamente podremos determinar cuántos de ustedes tienen acceso a la sala remota, lógicamente para no ocuparla toda, y no ocupar todas las licencias de MATLAB, y cuántos de ustedes pues seguirán trabajando desde casa. Los que tengan la posibilidad de trabajar desde casa, magnífico. Esto será maravilloso. Quienes no hayan utilizado su licencia de MATLAB aún, bien, su licencia de prueba es, y sería muy importante que entren a MATLAB, se registren con el correo de la Universidad Católica y activen su licencia de prueba porque les va a permitir trabajar online. Recuerden, solamente está vigente por 6 meses. Una vez pase ese periodo de tiempo, no la van a poder activar. En este caso, pues, con mi licencia personal. Dígame. Una pregunta. Sí. Es que yo tenía planeado pagar la licencia estudiantil que da MATLAB, pero por el programa oficial. Eso, digamos que, y se supone que uno va pagando la licencia con los añadidos. ¿Con el MATLAB base uno ya le basta para terminar el semestre o no? Sí, con el MATLAB inicial que ustedes entregan o necesitan como estudiantes es suficiente. De hecho, MATLAB como licencia estudiantil les incluye una cantidad de cosas que por lo general son muy costosas en la licencia ya profesional o en la licencia de investigación o lo que podríamos llamar nosotros la licencia de trabajo industrial. La licencia estudiantil tiene unos beneficios maravillosos. No sé en cuántos dólares está esa licencia. 55. Pues si usted lo quiere hacer, perfectamente lo puede hacer, pero si no ha utilizado aún su licencia de prueba, la licencia de prueba les da exactamente el mismo beneficio, listo, pero durante 6 meses. Entonces, sería una buena opción, ¿no? Inténtenlo, solamente registrarse y solicitar la licencia de prueba. ¿Cuánto dura? ¿4 meses? Creo que son 6, pero verifíquenlo, ¿vale? Ah, ok, profe. Esto, Gracias. desventaja, pues creo que esa no permite acceder a online, sino solamente pues, descargar el mandado, instalarlo y ese tipo de cosas. Pero No, pues igualmente yo trabajo con el pirata. Ah, bueno, ahí sí, pues eso es decisión de cada uno, ¿listo? Pero desde que tengan acceso a MATLAB, pues es importante que lo tengan. Bueno, continúo. MATLAB, cuando ustedes ingresan para que todos hablemos el mismo idioma, esto va a tener una serie de pestañas. Entonces, MATLAB es un software de programación que está orientado a trabajar por ventanas. Eso quiere decir que los menús son muy parecidos a los menús del Office que nosotros manejamos comúnmente y que por lo general están escondidos. Al estar escondidos, pues nosotros solamente con dar clic en cada uno de los menús vamos a poder reconocerlos. Que es importante que nosotros conozcamos de estos menús. Estos menús van a tener en la parte izquierda, ¿cierto? Su nombre, lógicamente, por estar en inglés. El home, que sería como el menú principal que vamos a manejar, y en donde estarían los posibles archivos que nosotros vamos a poder crear con MATLAB. ¿Listo? Estarían la importación de datos, estarían algunos comandos específicos, y el más importante que quiero que le hagamos clic de primera vez
es buscar el layout. ¿Qué es el layout? Es la organización del enventanado, las ventanas, para que todos hablemos el mismo idioma y sepamos dónde están ubicados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle layout y le van a poner default. Este default es el que yo ya tengo por defecto, existen otros, por ejemplo, ustedes hubiesen podido colocar el de 3 columnas, obsérvenlo, o hubiesen podido colocar alguno específico. Vamos a dejarlo en default. ¿Qué nos entrega el default, el software MATLAB por defecto? Ustedes van a encontrar una serie de ventanas. Son 3 ventanas importantes. Las 3 ventanas importantes van a ser el current folder, ¿cierto? Que es el folder actual en donde nosotros tenemos almacenados la mayoría de programas que hemos hecho. Por ejemplo, ustedes observarán que en la parte izquierda lo que yo estoy moviendo en este momento son la cantidad de programas que voy haciendo. Y dentro de ello unas subcarpetas. ¿Esto? Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes pueden dar clic en una carpeta que se llama este tipo. Esto le pone el nombre que ustedes quieran, lógicamente van a tener otra serie de funciones o de programas que ustedes ya hayan utilizado. ¿Para qué sirve esto? Esto es importante cuando en el momento en que estoy haciendo un gran programa necesito llamar a procedimientos específicos, subprogramas, funciones y demás para que funcione. Es importante que cuando hagamos eso, el path, el camino que nos indica a la llegada del programa principal se encuentre en el current folder. De lo contrario, le va a pasar algo muy similar a lo que a nosotros nos pasa cuando estamos haciendo la programación de microcontroladores en MPLAB o alguno de esos. Y es que si no colocamos todo dentro de una misma carpeta o apuntamos a esa carpeta en software, pues nunca me va a encontrar las funciones específicas y a veces me van a sacar errores. ¿Errores de qué? Simplemente errores de índice. Que me dicen, oiga, no encuentro lo que usted está llamando. ¿Claro hasta ahí? Esa es la función principal de este current folder. ¿Lo pudiesen esconder? Sí, claro, ustedes lo pueden esconder lo que quieran. El path. Entonces, como yo estoy trabajando con la versión online, el path o el camino al cual puedo acceder, pues estará directamente en mi servidor. Aquí, cuando ustedes están trabajando en el computador, les tiene que salir como algo así como C, mis documentos, mandar. O si lo instalaron en otro lado, pues la ruta específica a la que ustedes jalan esa carpeta, donde se guardan por defecto todos los programas que ustedes van realizando o los escriben. Bien, el espacio de trabajo, el workspace o espacio de trabajo está única y exclusivamente destinado a almacenar las variables. ¿Cuáles variables? Pues las variables que uno crea en el command window. Entonces, tenemos 3 ventanas principales: current folder, workspace y el espacio de trabajo, el command window, la ventana de comandos, que es lo que yo llamo en similitud la calculadora de MATLAB rápido. ¿Por qué la calculadora de MATLAB rápido? Porque me permite a mí, por ejemplo, hacer operaciones de estas y sacar el resultado automáticamente. 26 por 59. ¿Esto? Entonces, estos cálculos rápidos me los permite imprimir por pantalla de manera rápida y sencilla. ¿Listo? ¿Por qué se llama workspace? Porque workspace sería el espacio de trabajo donde me almacena variables. Entonces, por ejemplo, en este tipo de trabajos, si yo le coloco una letra a la variable para asignarla, pues evidentemente solo me va a aparecer el ANS, que sería el último resultado, que es lo que pasaría en una calculadora. Evoluciona la calculadora y me permite trabajar esto como si fuese un programa, ¿cierto? O un lenguaje de programación en el que pudiese hacer asignación de números. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer asignación a una letra, vamos a llamarla A, ¿cierto? Igual a 12. Si yo le doy A igual a 12, ¿cierto? Entonces él toma el valor de 12 y me lo almacena en la variable A. Eso es lo que ustedes pueden observar en el workspace. Y todas las variables que yo vaya creando, mírenlo, voy a crear ahora una variable de otro tipo. Por ejemplo, en este caso, 1.3 es una variable tipo double, ¿cierto? O doble, de las va almacenando. Él automáticamente tiene una ventaja. Y es que MATLAB me dice a mí, o más bien, trabaja de forma transparente, digamos, o sea, no me informa qué es lo que está sucediendo con las variables. Entonces, puede que una variable sea entera, una variable sea doble, una variable sea binaria, pero para MATLAB, entre comillas, sobre todo lo que es numérico, lo deja en una sola forma, y es en tipo doble. Bien, eso tiene unas limitantes, recuerden, en lo que tiene que ver con hardware, en el cálculo entre valores negativos y valores positivos, lo puedo ampliar a flotante, a doble flotante y demás, si lo necesito en su determinado momento. Pero MATLAB es muy inteligente en esa parte porque es orientado a las matemáticas. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, como ustedes pueden observar, nosotros seguimos trabajando con nuestra aplicación de MATLAB. Nosotros pudiésemos realizar operaciones sucesivas. Entonces, podemos hacer operaciones de suma,
Podemos hacer operaciones de resta, que conocemos los signos. Podemos hacer operaciones de multiplicación, que ustedes saben que la multiplicación siempre se hace con el logo asterisco, y puede ser la división, ¿cierto? Que puede ser esto, y asignada a una variable, esto, que sería, ¿cierto? De manera, en la división sería con el slash. Bien, esas serían las 4 operaciones que podemos hacer. Es lo que tiene que ver con el dominio de los números reales. ¿Pudiésemos trabajar números complejos? Sí, también podemos definir números complejos. Por ejemplo, podemos definir los números complejos como valores acompañados por J. ¿Por qué lo trato aquí con J? Lo podemos colocar con I imaginario, sí, pero aquí con J porque recuerden que nuestra nomenclatura hace referencia a que nosotros debemos trabajar el J por condiciones de no confundirlo con la corriente. Esto, entonces, por ejemplo, yo le escribí que era 2 por J, pero él automáticamente me reconoció que era imaginario 2. Esto, ¿podemos hacer sumas con eso? Claro que sí. Si ustedes, por ejemplo, ejecutan en este momento, voy a hacer el comando de la flecha hacia arriba, él me va a sacar los últimos comandos. Entonces, observen, con la flecha hacia arriba, él me puede decir, ah, bueno, si yo necesito este comando, entonces voy a tomar este comando y le voy a sumar otro número complejo. Ese otro número complejo va a ser 5 menos J2. ¿Esto? Y me va a dar efectivamente 6, lo que calculábamos, ¿no? 2 en imaginario positivo, 2 en imaginario negativo, y me va a dar 5 más 1, 6. Y me lo almacena automáticamente en un número de espacio de trabajo. Si yo voy reemplazando esta una sobre la otra, pues él me va sobreescribiendo, me va borrando el mensaje, el valor anterior, y me va asignando un resultado. Eso es claro que lo tengan en cuenta. Una vez nosotros trabajamos en esas operaciones de suma, resta, multiplicación y división, que es lo más sencillo en MATLAB, pues nosotros lo que buscamos es precisamente trabajar con vectores o con matrices. Para trabajar con vectores o con matrices tenemos que acudir a comodines. El primer comodín que maneja MATLAB es el punto y coma. Entonces, ¿qué significa el punto y coma? El punto y coma es lo que nosotros llamaríamos de dos formas, el salto de línea o el evitar impresión del resultado o repetitivo resultado por comando. Entonces, observen la diferencia entre escribir sin punto y coma, que de una vez me pone el resultado, y escribir con punto y coma, que no me pone el resultado. Esto, miren lo que yo hago. Por ejemplo, yo pudiese colocar V es igual a 12 por 10. Esto, y si le coloco punto y coma, él no me imprime el resultado, pero él sí sabe cuál es el resultado en el workspace. Observen. ¿Para qué se utiliza el punto y coma? Entonces, inicialmente, para no llenar la pantalla de cálculo repetitivo, sobre todo cuando los vectores son gigantes de miles de posiciones, y entonces imprimir eso por pantalla traería consigo una gran cantidad de costo computacional. ¿Listo? El siguiente uso, precisamente, es para poder generar un vector columna. Entonces, supongan que yo lo que quiero es generar un vector 1 que sea de tipo columna. El vector 1 de tipo columna significa que va a tener fila 1, fila 2, fila 3, fila n. En este caso vamos a hacer un vector columna de 3 filas. Entonces, como yo lo que digo es que eso es salto de línea, entonces cada vez que punto y coma, él salta de fila. Segunda fila, tercera fila. No importan los valores. Yo puedo colocar el vector 1, 20, 55. Esto, si no le coloco punto y coma, ustedes ya saben que me lo imprime y que además en el workspace ya me empieza a aparecer esa variable. Obsérvenlo claramente. Con el vector V2, ¿cierto? Existe el segundo comodín, no aparece el segundo comodín. El segundo comodín es espacio, coma. Entonces, este que sería un vector fila, ¿listo? Puede funcionar separación por columna, bien sea por la coma o con el espacio. Si ustedes hacen esto, pues automáticamente van a detectar un vector fila, ¿cierto? Y si tenemos efectivamente tanto vectores fila como vectores columna, pues con las combinaciones de los dos, yo puedo generar una matriz. Por ejemplo, una matriz de tres filas, perdón, de 2 filas, 3 columnas sería 1, 3, números aleatorios, recuerden lo que estoy inventando, 20, 48, 6, más J por 2. ¿Esto? Entonces, esto pudiese llevarse a cabo y decir, acepta tanto valores reales como valores complejos, perdón. Y aquí cometí un error. ¿Listo? 20, 48 y 6. Y esto sería, efectivamente,
sería efectivamente el resultado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta sería una matriz de 1, 2, 3 posiciones. Olvidé, coma, si me faltan 2 puntos. Sería 3 columnas, una columna, 2 columnas, 3 columnas, 2 filas. ¿Listo? Entonces aquí está la segunda fila, que es como aparece ahí. Pudiésemos intentar meterle los valores imaginarios. Evidentemente nosotros podemos colocar los valores imaginarios. Y efectivamente aquí donde no hay valor imaginario, pues 0 en i. Donde no hay valor imaginario, 0 en i. Donde no hay valor imaginario, 0 en i, a excepción de la última posición que tiene 6 más j por 2. Entonces las matrices pueden ser de valor real como de valor imaginario. ¿Pudiésemos hacer operaciones con matrices? Sí, podemos hacer operaciones con matrices y automáticamente él me las va a detectar. Claro, respetando las leyes de las matrices. ¿Cuáles serían las leyes de las matrices? En función de la suma y la resta de las matrices no tenemos ningún inconveniente. Supongamos que voy a crear una matriz 2, ¿cierto? Sí, una matriz 2, que va a ser de las mismas características de la matriz 1, pero estos valores van a ser todos reales. Entonces, tengo una matriz 1, que es M, y una matriz 2, observenlas en su parte izquierda, que tienen 2 filas y 3 columnas. Si yo deseo hacer suma, pues evidentemente como la suma es componente a componente, deben tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces yo puedo decir que la suma es igual a la matriz M más la matriz M2 y él automáticamente me va a sacar el resultado. Le pongo un punto y coma para no observarlo. Si ustedes quisieran, pues nosotros pudiéramos quitar el punto y coma y le daríamos el resultado. Este sería el resultado. Esto, recuerden, deben tener en cuenta que a veces sale este tipo de cosas. Y es 1 exponencial, ¿cierto? O 1 por 10 a la 2. Esto que significaría 100. 100 por puntos de 2, efectivamente le da 2, es 1 más 1. ¿Pudiésemos hacer la resta? También podemos hacer la resta. Efectivamente, ustedes van a tener que, pues en algunas posiciones va a 0, a excepción de la última, que fue donde teníamos el valor imaginario. ¿Pudiésemos hacer la multiplicación? Sí, pero recuerden que para hacer la multiplicación de matrices nosotros tenemos que obedecer a que el número de columnas de la matriz de la izquierda debe ser igual al número de filas de la matriz de la derecha. Es un concepto de álgebra lineal básico. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos hacer la multiplicación, ¿cierto? Hiciéramos la multiplicación m por m1, ¿sí? Pero ¿cómo lo llamé? Por m2, pues evidentemente ustedes saben que me va a sacar un error. Y es que los valores no cumplen o no obedecen a la multiplicación de esas matrices. ¿Cómo empiezo a resolverlo? Pues lo único que tengo que hacer es que el número de columnas de la izquierda sea igual al número de filas de la derecha. Pues yo la podría solucionar aquí fácilmente, ¿no? Pero ustedes ya saben que tienen que intentar resolverlo. ¿Esto? ¿Cómo lo resolví? Pues si yo sé que tienen las mismas dimensiones, a uno le doy la traspuesta y automáticamente tengo el valor cuadrado. Ya es lo que estoy buscando. Estos son propiedades de las matrices. Las matrices no las podemos dividir, solamente podemos sacar su inversa cuando las matrices son cuadradas. Así que no lo pierdan de vista ni lo olviden. Pero resulta y pasa que muchos fenómenos nosotros necesitamos hacer la multiplicación componente a componente, es decir, no operar matrices, sino hacerlo componente a componente. Por ejemplo, tomar una señal del tiempo y multiplicarla con otra señal del tiempo, pero punto a punto. Entonces, existe la posibilidad de que MATLAB me lo saca componente a componente, y aquí hay una cosa que es diferente entre las operaciones matemáticas y las operaciones que hace MATLAB. Por ejemplo, la multiplicación punto a punto, le voy a colocar MP, ¿cierto? Podrían ser M punto por, entonces por eso dice punto a punto, multiplíqueme las posiciones punto a punto de M con M2. ¿Qué hizo eso? Entonces, hizo lo siguiente. Si la matriz original, voy a imprimirlas por acá, voy a imprimir M, voy a imprimir M2 y ahí tengo el resultado. Entonces, yo lo que digo punto a punto es que voy a multiplicar la primera posición de la matriz M, que es 1, por la primera posición de la matriz M2, que es 1, 1 por 1 me da 1. Lógicamente, como ustedes observan, pues al estar en notación ingenieril, pues aquí voy a tener 1 exponencial a la 3. Cuando voy a tomar la posición 2, 3, ¿cierto? De la matriz 2 por la posición 2, 3 por 3, 9. 50 por 50 me da 2500. Y ahí pues que salga lógicamente el valor por 10 a la 3
20 por 20 me da 400, 48 por 48 me da 2304, ¿listo? Y 6 multiplicado por 6 más J2, pues me da 36, 6 por 6, 36 y 6 por 2, 12. Entonces, la diferencia entre utilizar el por con operaciones de matrices y el punto por es que el punto por me opera posición a posición, la 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, listo, mientras que la multiplicación normal se obedece a las reglas o a las leyes de la multiplicación de matrices. ¿Claro está ahí? La división, como ustedes sabrán, pues no la podemos hacer, pero sí podemos hacer la división punto a punto. No la división de matrices porque sería la operación inversa, ¿listo? Pero sí podemos hacer la división punto a punto, ¿cierto? Eso va a ser muy útil en algunas de las cosas que manejemos. Y, por ejemplo, podrían obtener este resultado. Dicen ustedes, pero ¿cómo así? La división de matrices no existe. Pues no existe, pero MATLAB hace un artilugio para poder dividir 1 a 1. Y como era evidente, pues cuando yo divido dos números complejos, pues siempre multiplico por el conjugado, ¿cierto? Hallo el valor al cuadrado y voy a encontrar la solución de mis correspondientes matrices. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Bien. Continúo entonces. Si eso es cierto, pues entonces yo ya podría intentar jugar con algunas cosas. Lo primero que voy a hacer es generar vectores. Entonces, si yo ya sé que genero un vector, ¿cierto? Y que puedo generar matrices, pues yo buscaría la forma de que MATLAB me dijera cómo generar un vector automáticamente. ¿Por qué razón? Supongo que yo quiero generar un vector nuevamente, esto que sea los números del 1 al 10. Entonces, si yo no conozco el comando de generación de los vectores de los números del 1 al 10, me toca 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? Y si lo quiero en vector columna, ni que digamos, ¿cierto? Tendría que colocar, pues, el punto y coma. Supongo que ahora los quiero del 1 al 1000. Pues no me voy a poner a llenar valores del 1 al 1000. Esto, así que en MATLAB tiene un comando sencillo y es el tercer comando que vamos a manejar, que es el 2 puntos. Entonces, ahí lo que dice el vector es, para manejar el vector, el comodín 2 puntos, que significa la separación, ¿listo? Es un comodín nuevamente de separación. Nosotros pudiésemos utilizar el comando inicial, es decir, si quiero un vector, ¿dónde arranco? Los 2 puntos que me va a decir, bien, si no me coloca ningún número a continuación, voy a saltar de 1 en 1 y en dónde termina. Es decir, V1, 2.10 me va a sacar el mismo resultado que yo tenía arriba y no tengo que llenarlo manualmente. Eso es muy bonito, ¿no? Y funciona solamente cuando el salto es de 1 en 1, es decir, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Imagínense que yo quisiese un vector para hacer una gráfica que manejara cada punto 0,1. Entonces tendría que llenarlo. ¿Dónde pudiese afectar esa función? Pues afortunadamente para nosotros existe la posición o la posición intermedia. Entonces, ¿cómo funciona? La posición intermedia sería, ¿dónde arranca mi vector? Cada cuánto va saltando mi vector. Es decir, la primera posición va a ser 1, la segunda posición va a ser 1.01, la tercera 1.02, la cuarta 1.03 y así sucesivamente hasta que llegue a 10, menor o igual a 10. Y van a obtener los datos. Lógico, voy a hacer una prueba para que ustedes se den cuenta que aquí esto se demora un tiempito, que aunque no lo sintamos, pues porque nuestro tiempo real es muy lento, igual va a llenar la pantalla. Observen. ¿Listo? Entonces, perdón, no le di enter. Y ahí va a salir todos los valores. ¿Cuántos valores salieron? 901 valores, que serían 900 valores de 1 al 10 más el 1 que es el valor de ahora. ¿Listo? Pero miren, esto para mí es inoperante y de ahí que, por ejemplo, en estos casos yo tenga que utilizar efectivamente el punto y coma. Si yo utilizar el punto y coma, ustedes miren la diferencia. ¿Pudiese generar esos tipos de valores? Sí, claro, eso es importantísimo, sobre todo de cara a generar funciones tanto continuas como discretas. Esta sería más o menos la parte básica de MATLAB con la cual yo pudiese arrancar a trabajar cualquier operación específica. Una vez tengo eso bastante claro, ¿cierto? Operaciones de MATLAB, cómo trabajar con MATLAB, una ambientación con MATLAB, a mí lo que me interesaría es graficar una función.
Inicialmente nosotros estamos viendo una clasificación de señales, ¿cierto? Y para poder compararlas, si son par, impar, si son continuas, si son discretas, si son periódicas, si son aperiódicas y demás. Y para poder observarlo, porque recuerden que nosotros podamos detectar visualmente, aprendemos el 90%, pues acudiríamos a hacer una señal gráfica. Y lo primero que voy a hacer es efectivamente generar una señal sinusoidal. ¿Listo? Como no quiero que se me vean todos esos números, voy a entregar comandos que ustedes tienen que ir memorizando. El primer comando es el CLC. Si ustedes saben manejar C, saben que efectivamente el comando CLC lo que significa es limpiar la ventana de comandos. CLC me dice, limpie la pantalla. Ojo, solo la pantalla de comandos. Esto, primer comando para que tengan en cuenta. Como ya tengo la pantalla limpia, ahora sí voy a proceder a generar una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal necesita tener unos puntos para que ella la grafique. Entonces, ¿cómo funciona la señal o cómo trabaja MATLAB las funciones? Pues la primera función que nosotros vamos a manejar es plot. Entonces, si ustedes se van arriba a la función de la documentación, allá en esa esquina, donde les sale la ayuda y este tipo de cosas, ustedes pueden buscar plot. Entonces, ella automáticamente me dice que existe la posibilidad, o que el plot general es la forma de realizar una gráfica o una curva de 2 dimensiones. ¿Cuáles 2 dimensiones? Entonces, esas 2 dimensiones van a ser las abscisas o eje horizontal versus las ordenadas eje vertical. Y él va a trabajar la gráfica como un niño cuando construye una figura. Coloca un punto, ¿cierto? Coordenada X, coordenada Y, o coordenada horizontal, coordenada vertical. Coloca otro punto, coordenada horizontal, coordenada vertical, y lo une por una línea. Si los puntos están lo suficientemente pegados, pues él me va a dar una gráfica que para mí es real. ¿Esto? Y así voy a arrancar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo que hacer una pareja de puntos, pues yo lo que tengo que crear es los ejes. Para mi caso, en señales y sistemas, recuerden, las señales que estamos viendo están en función del tiempo. Entonces, como yo sé que MATLAB trabaja siempre de manera discreta, voy a colocar el eje del tiempo como el eje del eje horizontal o la variable independiente. N. Pues voy a crearlo manualmente para que ustedes sepan cómo trabaja. Les voy a hacer una gráfica que haga lo siguiente. Que tome en el eje X 1, 2, 3, 4, 5. Desde menos 1, anotámoslo de una vez. ¿Listo? Que vaya de entre menos 1 y 5. ¿Cierto? ¿Cuántos valores hay ahí? 2, 4, 6 y 7. ¿Listo? Y que me grafique en el eje F de T. ¿Listo? 7 valores. Entonces yo lo que quiero es hacer una diente de sierra. Entonces si yo lo que quiero es una diente de sierra, o puede ser un pulso, voy a colocar, no, pulso no puede ser. Hagamos una diente de sierra que es más fácil. Esto podemos colocar aquí. Quiero que la primera sea en menos 1, la altura sea 2. En 0, la altura sea menos 2. En 1, la altura sea 3. En 2, la altura sea menos 3. Eso solamente lo estoy haciendo aleatoriamente, ¿no? Esto, en 3, la altura sea 4. En 4, la altura sea menos 4. Y en 5, la altura sea 5. ¿Por qué? Aleatoriamente es como una serie o una diente de sierra que va creciendo. Observen los valores. Aquí ya tengo 7 números versus 7 números. ¿Cómo los puedo ver? Ustedes pueden dar doble clic, ¿cierto? En cada una de las variables y él le carga los valores. Por ejemplo, le doy doble clic en N y le doy doble clic en FT y él automáticamente me carga los resultados. Entonces, ¿lo ven? Tengo 7 posiciones. Estos son los valores de las 7 posiciones. Y en N tengo 7 posiciones y estos son los valores de las 7 posiciones. Como a mí no me interesa eso, pues yo lo que quiero es hacer una figura. Una vez aseguro que el número de posiciones de N es igual al número de posiciones de F de T, ¿cierto? Porque los emparejan, miren, menos 1, 2. Va a unirlo con 0, menos 2. Luego lo une con 1, 3. Y luego lo une con 2, menos 3. Y así sucesivamente se quedaría 5, 5. Esa función la ejecuta el comando plot. ¿Qué hace plot? Emparejar puntos de las funciones que yo le coloqué aquí, por defecto. Lo primero que uno debe colocar siempre es el eje de la variable independiente, el eje horizontal. Y luego coloca el eje vertical. Y él toma los valores, los empareja uno a uno, une las líneas y me saca la gráfica. Por defecto, como es nuestro primer contacto, en azul. Observen la figura. Y la figura es efectivamente lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, en el valor menos 1,
tengo el valor de 2. En el valor 0, tengo el valor de menos 2. El valor 1, tengo el valor de 3. Y así sucesivamente hasta que llego al valor 5,5. Esa es la forma fácil de construir una figura. Pero por lo general, las figuras yo no las construyo a mano. A veces intento realizarla, ¿cierto? Con una función ya conocida. Todo esto, o esto que acabé de hacer, siempre cuando utilice el paréntesis redondo, es para hacer llamadas a funciones que ya me entrega. La primera función que acabamos de utilizar es plot. Esa función se utiliza para poder realizar la gráfica de funciones continuas. Y la gráfica de funciones discretas se llama STIP. Tiene el mismo orden de plot, mírenla, funciona igual. Bien, lo único es que me lanza valores discretos. Observen lo que acaba de ocurrir. Entonces, él me empareja y me dice, bueno, cuando valía menos 1, la altura es menos 2. Perdón, 2. Cuando vale 0, la altura es menos 2. Así sucesivamente hasta que llegó a 5,5, que sería el valor que yo tengo en la parte superior. Observen que sería el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues que uno reconstruye punto a punto, observen, unía una línea aquí de punto a punto, mientras que el otro me dispara un solo valor. Como ustedes observaron, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero almacenar las dos funciones en una misma gráfica? Porque ustedes vieron que apenas 10 me borró la anterior y me colocó la nueva. Entonces, para poder realizar ese tipo de cosas, tienen que usar el comando de hold on. El comando de hold on lo que me permite es que la figura que está aquí, cuando reciba otra gráfica, la escriba encima y no borre y vuelva a escribir. Esto, entonces, el hold on me va a permitir a mí, cuando yo vuelva a llamar esto, el plot que acabo de hacer, ver las dos figuras al tiempo. ¿Lo observan? Hold on me permite ver varias figuras al tiempo, sobreescribiendo una encima de la otra. Y automáticamente plot me cambia los colores. Si ustedes quisiesen cambiar el color de forma manual, plot lo permite. Tanto plot como STIP lo permite. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el color siempre después de que ponen los dos ejes o las dos series de puntos, le colocan el color. Entonces, el comando rápido de color es este. Entre comillas, el color. Entonces, ¿qué colores existen? Existen 8 básicos. Rojo, azul, que lo acaba, fue el primero que salió. Esto, amarillo, lógicamente, como ustedes lo saben. Amarillo, ¿listo? Ven que va cambiando el color. Existe cian. ¿Listo? Bien, ustedes saben que tienen color cian. Existe magenta. En estos casos es cuando no es bueno utilizar la ayuda, ¿cierto? Observen el magenta. Existe, creo, a ver si no me equivoco, blanco, ¿cierto? Pues evidentemente no vamos a mirar nada. Existe negro. Van 2, 4, 6, 8. Y existe green como colores principales. Entonces, los colores principales son 8. Y los pueden colocar así. Pueden cambiar las otras propiedades. Sí, miren, por ejemplo, yo pudiese decir que quiero que sea rojo, que sea en línea discontinua. Para que no me unan los valores, sino con línea discontinua. Él también lo hace. ¿Observan? Puedo cambiar, pero ahí ya es cuestión de que ustedes entren a trabajar con las propiedades de cada una de esas figuras plot para que lo puedan hacer. ¿Listo? ¿Steam también lo permite? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que el Steam que tengo aquí, ¿listo? Y él automáticamente me va a cambiar el color. Pero esa es la única, o tal vez la de las pocas que podemos hacer de manera automática. ¿Listo? Entonces, observen. Esto más que tiene que ver con cómo pudiésemos tratar las figuras, ¿listo? Para poder presentarlas en un informe adecuado. ¿Dudas hasta ahí? Bien, continúo. Como una figura siempre que ustedes la van a presentar en un informe, debe tener un eje X, un eje Y y un título, pues tenemos que hacer un eje X, un eje Y y un título. Entonces, como es intuitivo, ¿cierto? Que en inglés el etiquetado, ¿cierto? Se escribe como label, entonces él me está diciendo, el label del eje X, ¿cierto? Será. ¿Cómo funciona? Entonces, lo único que tienen que escribir ahí es entre comillas sencillas, qué es lo que quieren que aparezca en el label. Quiero que sea segundo, milisegundos, si quiero.
olvidar cerrar ese tipo de cosas y automáticamente miren que en la gráfica me apareció tiempo segundos. JLabel, que sería lo que va en el eje de las ordenadas, pues le puede colocar, ¿cierto? ¿En qué unidades? En medios. Y automáticamente listo. Y el título, pues, es el correspondiente palabra en inglés, ¿cierto? Vamos a tener, me voy a llamar prueba. Me pueden colocar ustedes lo que quieran dentro de esas comillas sencillas. Y automáticamente tienen una gráfica que ustedes van controlando de manera organizada. Bien, lo pueden hacer con un string, con una gráfica combinada así, etcétera, etcétera. Y el último comando que yo considero de los importantes es la activación de la malla. Pues, ¿qué es la activación de la malla? Que él me hace una malla donde me dice, mire, aquí está la separación que yo hice de los ejes de las abscisas versus los ejes del eje de las ordenadas para que usted pudiese construir su clase. Bien, toda la delimitación de los ejes se hace de manera automática, así que no vamos a tener ningún problema cuando tengamos este tipo de cosas. ¿Dudas hasta ahí? Bien, como es mi primera prueba y yo ya me canso de trabajar en el command window, miren cuántas funciones tendría que hacer yo para repetir el mismo procedimiento, pues existe una forma de programar en MATLAB. Y la forma de programar en MATLAB precisamente hace referencia al script. Entonces, existen. ¿Qué tipo de funciones, programas y demás puedo generar? Script, un programa en blanco donde yo hago todo desde cero. Script en vivo, un programa en blanco donde yo hago desde cero, pero que voy poco a poco trabajando, ¿cierto? Y él me va imprimiendo todo por pantalla. Entonces, cada vez que yo le vaya moviendo un comando, él me va imprimiendo por pantalla todo lo que voy haciendo. Eso me permite, en términos de programación, pues hacer una prueba de escritorio bastante rápida. Función. Un procedimiento donde tenemos entradas, salidas y que es repetitivo. Esto es algo que sea repetitivo y que yo necesito utilizar. Por ejemplo, plot es una función que fue programada en MATLAB. Stim es una función que fue programada en MATLAB. Xlabel es una función que fue programada en MATLAB y así sucesivamente. Función en vivo, exactamente lo mismo, pero ahora me permite tener un control del trabajo en vivo, sobre todo pensando que las funciones solamente almacenan variables locales. Y al almacenar única y exclusivamente variables locales, pues efectivamente nosotros perdemos este workspace. Con las variables locales nunca vamos a ver cuánto tiene el resultado. Entonces, el write function sí nos permite tener ese tipo de cosas. Clases para programación estructurada, ¿cierto? Generamos una determinada cantidad de clases. Figuras, este tipo de figuras que acabo de crear, las podemos crear desde cero. Y apps. Las apps son importantes porque nos vamos a centrar en ellas en este curso. Las apps son las aplicaciones, ¿cierto? Con las que ustedes tienen en el celular que les permiten hacer una operación específica. Y los folders que ustedes podrían tener para almacenar aquí nuevamente otro tipo de funciones. Esto solo aparecerá en la versión 2020, incluso desde 2019 aparece el LightScript. Y LightFunction no recuerdo haberlo visto sino hasta esta versión. Es posible que en las versiones 2016 ustedes no tengan los LightScript ni los LightFunction. Pueden tener el app o algo que nosotros llamamos el punto video. Esto se escribía de la siguiente manera. ¿Listo? Eso sirve para crear una pantalla o un formulario tipo app que me permita tener entradas, salidas a un programa específico, ¿cierto? Es algo mucho más amigable con el usuario, va a tener unas ventajas específicas y demás. ¿Qué me propongo? Pues vamos a trabajar con el primero, y es cómo realizar un script. Entonces, el script es básicamente un programa en blanco donde voy a realizar una serie de comandos lógicos como los que hice en el command window, pero que con solo darle play él va a hacer repetitivamente y con solo cambiar un valor. Entonces eso me ahorra enormemente volver a escribir lo mismo, hacer copy-paste. Esto no, esto queda programado. Pues lo primero que voy a hacer yo para un script es crear. Recomendaciones en ese script. Siempre coloquen un título. Entonces, lo primero que ustedes deben colocar es los signos de porcentaje. ¿Qué significa porcentaje en MATLAB? Un comentario. Entonces, por ejemplo, este será dibujo una señal sinusoidal. Bien, ese es el título de mi programa. Para poder graficar una señal sinusoidal, o graficar cualquier señal, yo tengo que definir qué valores voy a mirar en X para después evaluarlos en el eje Y. Entonces,
Si yo lo que quiero es graficar una señal sinusoidal entre 0 y 2 veces su periodo, pues yo le voy a decir que me lo grafique entre 0, el paso, y 2 veces el periodo. Supongamos que el periodo va a ser pi. ¿Listo? Que es una señal sinusoidal de pi. Y quiero que esto vaya cada 0.01. ¿Por qué? Porque simple y llanamente por capricho quiero que lo baje. ¿Listo? Ese va a ser el eje que va a salir en la parte horizontal. Ahora necesito encontrar sus valores emparejados. ¿Cuántos valores van a haber ahí? No sé, 63, no sé, tendríamos que mirar. ¿Listo? Y ahora la señal Y que yo quiero graficar es una amplitud 1 multiplicado por seno de t. ¿Listo? Esa es la función que quiero graficar. Entonces, ¿qué va a hacer esto por defecto? Entonces, va a tomar cada uno de los valores de la función t, por ejemplo, 0, le calcula, seno de 0, tal. 0,1, 0.01, seno de 0.01. 0,02, 0.002, porque esto genera un vector gigante. Lo evalúa y entonces las dimensiones que tiene el valor t va a ser las mismas dimensiones que tiene el valor y. Y una vez tengo las mismas dimensiones, pues grafico t contra y. Esto, y lo voy a graficar en color rojo. Bien, entonces la parte continua va a ir en color rojo y la parte izquierda va a ir en color, no sé, digamos que magenta. ¿Listo? Y tendríamos el color magenta. A esto no es necesario colocarles punto y coma porque evidentemente con o sin el punto y coma la función va a generar la figura. ¿Alguna duda está ahí? Pudiésemos perfectamente entonces ya hacer nuestra primera prueba. Entonces, ¿cómo correr un programa? Una vez tenemos ya y estamos seguros de que esto está funcionando, tenemos dos opciones para crear el programa. Observen que mientras yo estuve en el command window o mientras no creé el script, estas pestañas no aparecían. Editor, publicación, la versión del archivo y la vista no aparecían. ¿Cierto? Aparecieron en el momento en que yo creé el archivo. Lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre. Entonces, se van al editor y le ponen un nombre. ¿Qué nombre van a solucionar? ¿Con qué nombre vamos a colocar? Yo le voy a colocar señales, no admite la N, acuérdese, primer programa. ¿Listo? A ver si así me lo admite, ¿no? Tampoco me admite ni números, ni señales, ni valores al final. Entonces, señales. ¿Listo? Les recomiendo que nunca dejen espacio en un programa. Miren, él automáticamente me dice que los nombres en MATLAB no deben contener espacios. ¿Cómo lo soluciono? Pudiese contener un guión abajo. ¿Listo? Pero quiero que lo tengan en cuenta, por ejemplo. Eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es renombrar una variable o un número, pero una variable porque lo confunde con su proceso de programación. Lo guardo. ¿Bien? Y en el mismo editor lo corro. ¿Bien? ¿Qué aconsejo yo antes de correr esto? Cuando uno arranca un programa, lo primero que debe hacer es limpiar el workspace. Para limpiar el workspace, yo le digo que me limpie todo. ¿Por qué? Necesito eliminar todas estas variables para que no tenga inconveniente. Lo segundo, cerrar las ventanas. ¿Listo? Si yo necesito cerrar las ventanas, pues evidentemente lo que voy a hacer es cerrar las figuras que posiblemente puedan aparecer. Y si ustedes observan, hay dos figuras, así que me falta poner el comando hot. Si yo quiero aquí ya por colocar de forma bonita, quiero que me aparezca el on, es la grilla o la malla del retículo de la figura y lo puedo correr. ¿Cómo correrlo entonces? En el editor le doy play o F5. Entonces lo pueden hacer con play. Él corre y saca los resultados específicos. ¿Qué me va a salir en la parte de abajo? Entonces, observen lo que ocurre. ¿Qué me va a salir? Entonces, si yo coloqué valores muy pegados, la figura lo que me va a hacer es formar la señal sinusoidal, pero los valores muy discretos, observenlo acá, son muy pequeños, muy pegados. Observen. ¿Listo? Casi que ni los podemos ver. A eso me refiero yo con lo que se llama discretización, y ese número de discretización es importante. Entonces, por ejemplo, la voy a volver a correr, pero ahora ya no es de 001 en 001 estados pi, sino que va a ser un poco más separada. Entonces, ¿qué voy a mostrar yo? Efectivamente puedo observar
como su separación y su reconstrucción en el tiempo. E incluso, ¿qué ocurre si yo le quito a este string, por ejemplo? Aquí ustedes lo ponen en comentarios, solamente precediéndole un signo de porcentaje y lo corren y él automáticamente me va a sacar solo la primera figura, que sería de forma continua. Observen que crear esa figura es supremamente sencillo. Vamos a agregarle, ¿cierto?, como práctica a cada uno de ellos, pues el etiquetado en el eje X, ese va a ser tiempo y va a estar en segundos. Bien, el eje número 2, que sería el Glabel, o el de las ordenadas, lo vamos a llamar nuevamente voltaje, simplemente porque pues me parece que es algo que se parece a lo que nosotros manejamos. Y el título le vamos a colocar pruebas, señales. Y lo puedo volver a correr. Entonces en este momento lo voy a correr con F5, con el comando rápido. Lo muevo en F5. Bien, aquí un pequeño error, y es que coloqué la función con la T mayúscula. Tengan muchísimo cuidado en manejar aquí los valores tanto en mayúsculas como minúsculas, porque ustedes recuerden que en un lenguaje de programación siempre se debe respetar ese tipo de diferencias. Bien, voy a correrlo nuevamente. El cierre y vuelve y abre, y en este momento no me debería salir ningún inconveniente como está ahí. Voltaje, ¿cierto? Me falta colocar de pronto las unidades. Tiempo, la malla activa y la prueba. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces nuestra segunda parte de efectivamente esta clase es poder entender cómo plasmar este tipo de figuras y cómo poder acceder a su periodo, a su frecuencia, a su tiempo de muestreo, al tipo de figura que yo quiero ver, pero de manera interactiva. La forma de acceder de manera interactiva es mediante un formulario. Nosotros manejamos formularios tipo guide, como les dije ahorita, ¿cierto? O tipo aplicaciones. Como estamos en el año 2020, ¿cierto? Y todo se maneja por aplicaciones, pues hagamos nuestra primera aplicación. Así que, ¿qué tienen que hacer ustedes? Se van a nuevo y le dicen nueva aplicación. ¿Qué les va a aparecer? Él se va a tardar un poco en cargarlo. Bien, mientras que él, pues efectivamente carga algunos comandos, él me va a sacar algunas posibilidades, él me va a decir, venga, ¿cuál quiere que le haga? Yo le digo, inicialmente, como lo que yo necesito es trabajar con MATLAB, esto yo necesito un espacio en blanco para poder diseñarlo desde cero. ¿Qué posibilidades tengo de esos paneles? Por ejemplo, puedes hacer una gráfica 2D que ya esté listo para tableta, computador, laptop, celular, similar a cómo funciona una página web, ¿cierto? Cuando ustedes la programan, porque todo está basado lógicamente en HTML. Puedes hacer una gráfica 3D, puedes hacer, ¿cierto? Mira, hay plantillas lógicamente que ustedes pueden trabajar, pero este no es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes lo trabajen desde cero. Interesante, tiene algunos controles, la aplicación, que no tiene el punto guide, que son, por ejemplo, los sintonizadores de lo que podría ser un osciloscopio. Entonces, los botoncitos donde usted le mueve el disparo, la frecuencia, la amplitud de la señal, etcétera, etcétera. ¿Esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear uno desde cero. Entonces, lo primero que ustedes hacen es escoger desde cero. ¿Qué se acaba de crear desde cero? Entonces, por defecto esta aplicación. Siempre la llamamos el Canvas. Miren que cambian los menús. Entonces, se me abrió una nueva pestaña, observen en la parte superior, que una tiene que ver con el command window, que aquí es donde saldrá todo lo que yo programe para hacer pruebas, y aquí tiene que salir efectivamente nuestra aplicación. Entonces, cuando yo lo coloco por defecto en esa aplicación, él me va a aparecer, voy aquí a acomodar algunas distancias para que esto funcione bien, y creo que ahí estaría bien. ¿Listo? Entonces él me va a aparecer un formulario en blanco. Este es el formulario, el que ustedes ven en gris claro. E inmediatamente pues, ustedes pudiesen darle clic al formulario y cambiarle el color. Pues miren en la parte derecha. Todo lo que sale en la parte derecha son las propiedades de ese formulario. ¿Cuáles serían las propiedades? Entonces es una serie de cambios que uno puede afectar y que él automáticamente por detrás los cambia en el código. Entonces yo le quiero colocar algo muy institucional, esto.
Ese es mi color de la Universidad Católica de Colombia. Si ustedes quieren otro color, perfecto, lo pueden hacer. Pueden colocarle identificadores, control parental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Entonces, voy a hacer una aplicación que tome una señal, me la grafique sinusoidal, cuadrada o diente de sierra, ¿listo? Y que le permita variar la frecuencia. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar en la parte izquierda qué es lo que quiero. Entonces, si yo lo que quiero, ¿cierto? Es una figura, pues tengo que utilizar la palabra axis. ¿Listo? Si lo que quiero es una imagen, pues la palabra imagen. Si lo que quiero es hacer un embedido en HTML, pues meto un código embedido HTML. Si lo que quiero son botones de on-off, lámparas, pues meto una lámpara. Si lo que quiero es indicadores, pues meto indicadores. ¿Listo? Es importante que tengan eso en cuenta. Pero pues arranquemos por el principio. Yo lo que siempre voy a necesitar en un programa es un botón que me calcule. ¿Listo? Entonces jalo el botón. ¿Por qué el botón? Porque es el que va a hacer, el que voy a hacer clic y el que me va a generar absolutamente todo el trabajo del código. Es decir, este botón es lo que yo acabo de explicar como el F5 o el root. ¿Claro está ahí? Del programa. ¿Listo? Voy a necesitar, entonces yo lo que quiero es una gráfica, un axis. Ahí lo jalo. Lo coloco, le coloco el tamaño que yo considero y ya está. Esto, importante que observen este axis. Entonces, como yo lo que voy a hacer es varias gráficas, tengo que afectar sus propiedades iniciales. Y observen que siempre que quiera afectar sus propiedades iniciales, ¿cuáles son las propiedades? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el eje X? ¿Cuál es el eje Y? ¿Cuáles son las separaciones y demás? Están en la parte derecha. En ventana o inspector de propiedades, esto yo puedo afectar ese tipo de cosas. El título. Entonces le voy a colocar aquí. ¿Listo? En el eje X, ¿cierto? O el label X, le voy a colocar tiempo. Y siempre va a ir en segundos. Y en el eje Y le voy a colocar voltaje. ¿Por qué? Porque quiero. Esto es equivalente a lo que yo estaba haciendo en la gráfica, colocar entre comillas. Entonces estoy afectando las propiedades. Listo. Ya afecté las propiedades y ustedes se dieron cuenta que automáticamente él me colocó los números. Pueden afectar el tipo de letra, pueden colocarle en negrilla, pueden quitarle en negrilla, como ustedes quieran. Y aquí en adelante es importante que la revisen. Pero lo más importante que quiero que observen, esto es una propiedad de estas gráficas que se llama múltiples gráficas. ¿Qué es eso de múltiples gráficas? Es la forma de activar el hold on que acabamos de observar. Entonces, como desde código activar el hold on, lo que va a hacer es crearme una nueva figura. Yo aquí le voy a decir de una vez qué quiero que haga con el estilo de la línea. Entonces, quiero que me haga línea continua y que cuando llegue una figura la adicione, no que la reemplace. Es Esa es una cosa que tiene que graficar usted. Esto, lo demás lo puedo manejar desde código. Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, una vez tengo la gráfica lista, necesito ahora colocar las variables de entrada, es decir, ¿dónde voy a cambiar la frecuencia de la figura? Supongamos que es lo que necesito. Entonces, si yo lo que quiero es cambiar la frecuencia de la figura, pues voy a tener que meter una cajita que me permita colocar un número. Esa cajita que me permite colocar un número se llama un edit file o un campo de edición. ¿Esto? ¿Qué es eso? Una cajita que es editable. Si ustedes quisiesen que este campo fuese editable, pero en función de un valor de texto, pues colocan un file tipo texto. Le colocan un nombre. Esto entonces aquí van a colocar frecuencia. Es importante que ustedes observen que este valor que colocaron de frecuencia va a ser el identificador de ese botón, porque pudiese colocar otro que fuese con otro número, con otro nombre, ¿cierto? Otro file, por ejemplo, donde no fuese frecuencia sino amplitud. Entonces, por ejemplo, otro que tuviese amplitud. ¿Listo? Entonces, si yo le coloco a uno frecuencia y al otro amplitud, observen que los dos objetos, llamémoslos ya objetos, son del mismo tipo, pero no tienen un identificador como tal en el programa.
¿Qué tienen que hacer en ese tipo de casos? Pues tiene que identificarse. Esa identificación se conoce como el nombre de tag. ¿Listo? Esta etiqueta que le acabo de dar aparece aquí. Entonces, este component browser es lo que me está diciendo en escala jerárquica cómo está trabajando el programa. Entonces, add.figure está trabajando con el formulario principal. Add.button, el que acabo de crear. Entonces, yo le puedo cambiar aquí también como gráfica. ¿Cierto? Y él automáticamente, MATLAB pues ya es bastante inteligente en ese caso, antes no lo era, no era tan inteligente, automáticamente le coloca este mismo nombre acá. Entonces, botón graficar. ¿Listo? UI Access. Entonces, UI Access, pues yo no le cambio por lo general el nombre, se lo pudiese cambiar, pero no quiero cambiárselo. ¿Listo? Este es el eje donde va la gráfica. Frecuencia, edit file, ¿listo? Entonces le dice, es una frecuencia, se llama frecuencia, es del tipo campo editable. Amplitud, es de amplitud y es de campo editable. Y de momento vamos a manejar esos dos mientras nos funciona este programa y lo cambiamos al valor. Entonces tendríamos una secuencia, ¿cierto? Donde sería la primera parte, diseñar el formulario, colocar los elementos, colocar los campos que voy a necesitar y cómo quiero que visualmente sea mi programa. Y ahora viene una segunda parte que sería cómo poder ejecutar el programa. Y de esto, por lo general, de este tipo de programas, quien maneja o controla todas las operaciones es este botón. Si este botón controla todas las operaciones, en este botón es que yo tengo que programar. ¿Bien? Pero antes de programar, démosle un vistazo a cuál sería el código para haber generado todo esto. Entonces, observen que en la parte superior, el app está dividido en la vista de diseño y la vista de código. Entonces, en la vista de diseño está solo el formulario, las cosas bonitas, lo que está sucediendo, lo que está pasando de forma sencilla, y la vista de código. En la vista de código van a aparecer una serie de cosas que para ustedes van a ser un poco complicadas al inicio hasta que no entiendan cómo funciona el código. Eso que acaban de hacer en la vista de código no se toca. Todo lo que sale por defecto no se toca. Ya les voy a decir dónde se programa. Entonces, voy a darles un esbozo de qué tiene esa vista de código. La vista de código tiene fundamentalmente las variables iniciales, ¿cierto? O el estado inicial del formulario. ¿Cuál es el estado inicial del formulario? Entonces, primero, él me define cuáles son los botones que existen ahí. Estos son los campos editables que existen ahí. ¿Listo? Entonces, existe el etiquetado del botón frecuencia y el botón frecuencia. El etiquetado del botón amplitud y el botón amplitud. El eje, el botón graficar y el figura. Es decir, por cada botón que agregué, aquí me va a aparecer unas propiedades que él debe cargar. Me debe acceder el método de acceso privado. ¿Cuál es el método de acceso privado? Esto es todo lo que yo hice para cambiarle el color. Entonces, lo primero que me dice es, venga, lo que ustedes acabaron de colocar en el botón graficar, ¿listo? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el texto? Y si tuviese un cambio de color, pues le aparece un cambio de color. El eje, ¿cuál es el X-label? ¿Cuál es el Y-label? ¿Cuál es dónde está ubicado? ¿Cuál es su ancho? ¿Cuál es su alto? ¿Cuál es? Todo lo que nosotros hicimos visualmente aparece aquí. Esto por lo general no se toca. Esto es lo que en un punto guía nosotros colocábamos, nosotros conocíamos, ¿cierto? Como la función intocable. Y otros métodos de acceso público que ahí sí van a estar efectivamente la ubicación de los botones. Como no tengo en este momento ningún botón y no he agregado ninguna opción, pues evidentemente no me va a pasar nada. ¿Cómo poder intercomunicar esta variable o esta parte gráfica con la parte de código? Entonces existe algo que se llama el callback. No olviden, la palabra clave aquí es el callback. ¿Cómo activar un callback? Entonces, ustedes van a clic derecho sobre el botón donde quieren trabajar y le van a decir un callback. Entonces, quiero agregar, ¿cierto? Una parte de código que reaccione cuando yo haga clic sobre ese botón. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, agréguelo y ahí está. Miren que él se creó ahora de forma privada. ¿Listo? O sea, eso va a ejecutarse de forma privada. ¿Listo? Y va a ser ejecutar, ¿sí? Cada vez que yo le dé clic. Entonces, cada vez que yo le dé clic en este tipo de cosas, él me ejecuta una operación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Como eso lo tenemos claro, pues entonces lo primero que vamos a hacer es entender cómo capturar los valores que están dentro de cada uno de esos valores, de estos sitios.
¿cierto? De estos campos editables. Para eso es fundamental conocer dos funciones, get y set. Esto, como ustedes harán la traducción, ese get pues hace más referencia a obtener cosas, ¿cierto? A obtener un valor, ¿cierto? Y el set a colocar un valor, va a dar un valor. Entonces el get será el encargado de capturar el valor y el set el encargado de imprimir el valor. Como en este caso solo tenemos entradas, frecuencia y amplitud, pues solamente vamos a utilizar get, pero pudiésemos tener set. Esto en cualquier otra aplicación. Entonces, ¿cómo funciona el get? El get es una función. Entonces, como es una función, yo le tengo que colocar aquí en paréntesis. Y él automáticamente me va a decir, venga, ¿qué es el get? Entonces él me dice, es efectivamente una propiedad que me permite tomar valores. ¿Qué me va a tomar? Pues get. ¿Qué es lo que quiero que tome? Pues yo le voy a decir, del get quiero que me capture la frecuencia. Mírenlo, lo jalo. Entonces, tome el objeto, frecuencia, ¿listo? Y capture la propiedad value. Y ustedes dicen, pero ¿cómo sé cuál es la propiedad? Voy a escribirla aquí y luego voy a la explicación. Pues aquí me la va a capturar y almacénemela en un valor, en una variable que yo le voy a llamar F. Lo voy a dejar sin punto y coma. Recuerden que el punto y coma es un común para que me imprima por pantalla para que ustedes vean cómo lo voy a capturar. Pues, ¿cuál propiedad sé que tengo que capturar? Pues si yo me voy a la vista de diseño, efectivamente cuando yo me coloco sobre alguno de estos campos de editable, miren que la opción value es importante, es una opción de entrada. Yo puedo afectar todas estas propiedades, todas, absolutamente todas. Pero a mí la que me interesa capturar es value. Voy a colocarles valores por defecto, voy a colocarle esa frecuencia 60 Hz, que es la señal de la red, y voy a colocarle amplitud 110 voltios, que es la señal de la red. ¿Esto? Esa sería la señal que ustedes tienen en la red eléctrica cuando la grafiquemos. Bien, de momento les di doble clic. Si ustedes quieren ver dónde se afectó ese valor, pues solamente le dan clic al botón y se van, ¿listo?, a mirar dónde fue afectado. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en value fue afectado. ¿Para qué sirve esto? Para que cada vez que yo arranque el programa no tenga que estar llenando ese valor porque me va a ir todo en cero. Simplemente es algo por defecto. Si yo tengo eso ya por defecto, pues evidentemente yo le dije, almacéneme la frecuencia. Esto vamos a probar que esa frecuencia está siendo almacenada. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Le doy room. Le doy room. Si todo está bien y le he colocado un nombre preciso, ¿listo? Entonces le voy a colocar. Yo lo almacenaré ahí en su respectiva carpeta. Le voy a colocar ahí en mi carpeta por defecto, pues él me tendrá que correr el ATA. Entonces él tarda un poquito, arranca la aplicación, corre el formulario, ahí utiliza todo ese código que ustedes vieron de acceso para poder arrancar el formulario. ¿Listo? Y me carga los valores por defecto. Entonces, como todavía no hace nada, ¿cierto? Lo único que yo le dije que hiciera a este resultado, no sé si están observando la figura que me salió, ¿podrían confirmarme? Sí, profe, ahí se ve bien. Ahí salió el formulario, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, una vez hago eso, yo solamente cuando le diga graficar, él me tendría que imprimir qué es lo que está leyendo. ¿Listo? Entonces, miren la ventana de abajo. Cuando yo le doy graficar, entonces ese get lo que hace es lo siguiente. Si yo le cambio aquí el valor, le vuelvo a graficar, y a ver si no le cambio el valor, cada vez que yo le doy graficar, él me va imprimiendo porque le quité el punto y coma, ese era el objetivo. Y ustedes dicen que está leyendo. Pues una vez esté leyendo el dato, pues se convierten todas esas variables en su nombre específico, variables. Y me permite pues ya trabajar dentro de la programación lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces observen, ya estoy capturando la frecuencia. Entonces ahora quiero capturar otro tipo de variables. Entonces yo lo que hago es, le coloco el punto y coma porque no me interesa observar. Voy a coger todo esto, le voy a dar control C, control D y voy a afectar lo que efectivamente aquí quiero leer. Pues ahora no quiero leer frecuencia, sino quiero leer amplitud. ¿Listo? Quiero leer este. Bien, quiero leer la amplitud y a la amplitud le voy a dar a mayúscula. Y quiero leer la propiedad value también. Entonces ya leí la frecuencia y leí la amplitud. Una vez tengo esos valores, ahora voy a graficar. ¿Listo? Entonces la voy a graficar y le voy a colocar a esa función 100 puntos por cada gráfica. Y voy a graficar 2 periodos.
Siempre 2 periodos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por capricho lo quiero hacer. Nada más. Ustedes pueden colocar como ustedes quisieran. Lo primero que debo generar es el eje de tiempo. Entonces, la gráfica la voy a generar entre menos el periodo y el periodo. Entonces, calculemos el periodo. Entonces, el periodo siempre es 1 dividido entre la frecuencia que acabo de leer. Es decir, que ahí ya leí la frecuencia y leí la amplitud. El periodo será una sola frecuencia. Entonces, él me va a leer entre el periodo y el periodo. ¿Cada cuánto? Cada cierta distancia dividido en 100 puntos. ¿Cuál es la distancia que hay entre menos T y T? 2 veces el periodo. Así que el paso va a ser 2 veces el periodo dividido en 100. ¿Por qué 100? Porque quiero 100 puntos. Si quisiera 1000, pues lo divido en 1000. Si quiero 600, pues lo divido en 600. Es decir, la distancia o el ancho del eje X dividido entre 100. Eso es la cantidad de puntos que voy a evaluar para que se me vea bien la gráfica. Esto le coloco punto y coma para que no me imprima nada por pantalla. Y le digo que la señal que yo quiero ver, le puedo colocar Y, le puedo colocar FT, lo que ustedes quieran. Esto le va a colocar X para que ustedes sepan y se quiten un poco de la cabeza que el eje X siempre es el horizontal. Esto le puede ir cualquier cosa, ese sería X de T. Bien, va a ser igual a la amplitud, ¿cierto? Que tengo, por el seno de, recuerden que siempre que defino una señal sinusoidal o cosinusoidal debe ser 2 por pi por la frecuencia. Esto es decir, omega por pi. ¿Esto? Entonces, ¿qué hace ella? Coge la frecuencia, la pone acá. Coge la amplitud, la pone acá. Coge el eje de tiempo, todos estos números me los pone acá. Y ya me generó el otro eje. Y enseguida le digo plot. Ojo que aquí hay una cosa diferente entre plot y el plot normal y el plot que manejamos en la aplicación. Como es posible, por ejemplo, que a ustedes les salgan 2 gráficas y usted quiera definir en dónde dejar una o la otra, pues entonces usted dice, yo quiero que me la grafique acá. Entonces jala el sitio donde quiere que se la grafique. Luego coloca el eje horizontal, luego coloca el eje vertical, esto, y grafica lo que tenga que graficar. Entonces, si ustedes la quieren ahí, yo la quiero en línea discontinua. ¿Por qué? Porque le voy a sacar, bueno, no, digamos, en línea continua y siempre en azul. O siempre en rojo, no sé, si quiere algún color específico, grafiquémosla para que combine ahí con el dibujito que tenemos ahí en azul, pues para que resalte no se pongamos en rojo. ¿Bien? Y ella me la dibujaría automáticamente. Entonces no olviden, aquí es donde la quiero graficar y esto es lo que quiero graficar. ¿Qué hay? Unas variables, unas cosas variables específicas, sí, pero pues no pasa, no cambia de nada. Con eso terminaríamos nuestra primera programación. Le doy play, él se va a demorar un poquito mientras lo corre. Si detectase algún error, pues él me dice automáticamente aquí en la vista de App Designer, aquí está el error. Si detecta algún error cuando corro el código, pues él me bota el error aquí en el command window y demás. Entonces, por ejemplo, por defecto, le voy a decir que me grafique una señal que va, por ejemplo, aquí me... no, es evidente. Le puse Y en la que había leído era X. Esto lo vuelvo a correr. Él se demora nuevamente un espacio de tiempo entre la entrada y la salida. Es importante que salgan ese tipo de errores y los reconozcamos automáticamente y los podamos corregir. Esto es muy común que salga en la programación de cada una de sus figuras y observen que a ustedes les salió pues la gráfica sinusoidal, que tiene 110 voltios de valor pico, ojo, no de valor RMS, que es lo que acabo de hacer, esto con 60 Hz y su correspondiente señal de la red. ¿Pudiesen optimizarla? Claro que sí, miren, aquí ya le puedo decir, bien, pongan el mallado. Ah, perfecto, pero el mallado no, es mejor no colocarlo por ahí. Coloquémoslo en la lista de diseño. Aquí ustedes se van a grids y le van a decir que active tanto la malla X como la malla Y. Eso equivaldría a salir con grid on. Esto no lo coloco aquí nuevamente, pues como dije ahorita, hold on y grid on, lo único que hará es sacar una figura nueva, porque no la identifica dónde la está jalando, y la vuelvo a correr. Y aquí podemos jugar con esa gráfica tanto como nosotros querramos. Vamos a tener una gráfica de 60 voltios, 110 con un grid, con una grilla. Esto le voy a colocar 50 en Hertz. Y observen cómo ya empiezo a mirar que efectivamente existen señales periódicas de diferentes frecuencias, ¿no? Con 67 Hz, ¿no? Digamos que con 120 Hz. ¿Lo ven? Y empiezo a mirar
frecuencias o valores específicos, e incluso pudiese variar su amplitud a 150, 128, que sería el valor aproximado, ¿cierto? Que multiplicamos por ahí, bueno, no sé, estoy inventando una señal más amplia, 128 con una frecuencia de 60 Hz, y así sucesivamente. ¿Pudiesen cambiar los colores? Claro que sí, nosotros podemos cambiar los colores. Sí, en la vista de diseño, voy a cerrar aquí, nosotros no le hubiésemos puesto este color, esto, y él automáticamente pues me cambia los colores de cada una de las señales. ¿Por qué? Porque por defecto él lo hace. ¿Puedo cambiar el color yo manualmente? Sí, también lo puedo hacer, pero pues no es mi caso específico. Bien, aquí pueden, si lo observan, ir colocando gráficas y automáticamente le va colocando un color resultado de cada uno de los valores. Y miren, ahí ustedes pueden ir identificando la función, el juego con las funciones en frecuencia, ¿listo? De forma continua. ¿Cómo haríamos para graficarlo de forma discreta? Pues también lo podemos hacer de forma discreta. Esa gráfica de forma discreta lo único que nos llevaría aquí es a que efectuemos este tipo de cosas. Yo le podría decir Steam, ¿cierto? ¿Dónde la quiero hacer? Nuevamente, quiero que me la grafique en este UI Access. Listo, y quiero que nuevamente me grafique la velocidad. Como tiene 100 puntos, pues evidentemente eso va a salir pegadísimo. ¿Listo? Así que probémoslo con 100 puntos y si no después lo podemos incluso cambiar. Le podemos colocar aquí el número de puntos, leerlos. Entonces ya se vuelve súper pues, interactivo, ¿no? Entonces eso es importante que lo manejemos. Bien, mientras abre, entonces ahí le digo bien, ya tengo una curva de 60 y mírenlo, ahí ya tengo tanto de forma discreta como de forma continua, de 100 puntos en los dos periodos. Pues pensé que iba a salir un poco peor, me parece que ahí salió pues, relativamente bien, pero pues cuando ya meta más de una señal, pues sí se va a empezar a ver un poco cruzado, cambian los colores, efectivamente. Voy a aumentar aquí tanto la amplitud como esto, pero ahí puedo ir identificando tanto la señal discreta como la señal continua. ¿Pudiese identificar cuándo es par o cuándo es impar? Claro que sí. ¿Listo? Pero pues en este momento me falta algo porque ya empieza a evolucionar el programa. Recuerden que los programas tienen que ser hechos para usuarios que van a intentar hacer todo. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo diría, venga, yo quiero agregar una gráfica, pero que me salga sola. Y ustedes dirán, bueno, no lo había pensado, no lo programé así, así que tengo que buscar algún botoncito que me diga limpiar. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo que quieren es limpiar la gráfica porque cada vez se vuelve más interactivo esa App Designer, pues entonces le coloco aquí, CL. ¿Listo? Limpiar Access. De hecho, no al final, sino al inicio. ¿Por qué? Antes de que lea. O sea, lo primero que hace al ingresar el botón es que me limpie automáticamente. Si lo quiero que me lo limpie automáticamente y solamente me haga una gráfica por figura, lo coloco ahí. Si quiero un botón, pues le coloco un botón. Pero de momento la más sencilla me parece a mí que puede hacer esa. Después ustedes lo pueden hacer con otro botón y solamente le colocan CLA. Entonces ella aquí limpia, escribe. Cada vez que yo varía aquí, 120 Hz, 228 voltios. Él borra, uy, aquí debería haber borrado, bueno, ya lo revisamos a ver qué pasó. Debería haber borrado y colocar la otra gráfica. ¿Listo? Entonces intentémoslo, bueno, no sé por qué no limpió. Bien, debería haber limpiado el Access, pero seguramente es porque no tiene compatibilidad con este tipo de aplicaciones. Después lo manejaremos para, pues, con más tiempo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Muy rápido, demasiado tema, ¿o qué opinan ustedes? ¿Va bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Entonces, como ustedes tendrán que realizar funciones pares, funciones impares en la siguiente práctica, esto, funciones de potencia, funciones de energía, básicamente esto se convierte en un gran insumo para que nosotros podamos manejar cierto tipo de figuras que nosotros queremos. Sin embargo, aún no sé cómo pudiese cambiar el tipo de figura. Yo pudiese tener unas figuras específicas, sí, puedo colocar unas figuras específicas, pero para colocar unas figuras específicas necesitaría afectar el código de manda. ¿Cierto? ¿Cuál es afectar el código de manda? Si yo quiero algún botón que me diga escoja la figura, pues tengo que agregar. ¿De qué forma podría ser? Pudiese ser entonces un checkbox que me permitiría dos figuras. Tal vez no me favorece tanto.
¿cierto? Un botoncito que lo pueda hacer con un menú, podría ser, ¿cierto? Un switch, bueno, aquí ustedes pueden escoger tantos como quieran, paneles, pero yo les aconsejo que ustedes utilicen, en este caso, el botón de la lista desplegable. ¿Listo? Entonces, ¿qué les permite esta lista desplegable? Yo le voy a escribir aquí tipo de figura. Tipo. ¿Listo? ¿Por qué no le quiero dejar porque el espacio eso? Porque tendría que colocarlo algo así y se vuelve súper larga la identificación. ¿Listo? Entonces, pues lo puedo colocar, vamos a dejarlo así, pero pues se pone compleja la programación. En ese, pues tienen que me creó un rundown, esto, o una lista desplegable, donde lo más importante acá es el valor. Para poder observar las propiedades de cada uno, ustedes tienen que darle clic encima, ¿no? Le dan clic en uno o en el otro. Entonces, ese tipo de figura, voy aquí a ampliar, le van a colocar, le va a salir el value, es decir, cuál va a ser, qué es lo que ustedes van a leer. Entonces, yo quiero que me lea opción 1. Esto le pueden colocar opción. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, observen, voy a colocar, sí, parece que hay alguna duda, pero bueno, déjenme termino aquí y ya respondo. Entonces, función 0, función cuadrada, función diente de cierre, como solo diente, por facilidad. Puedo colocar tantas funciones como ustedes quieran de ahí en adelante. Esto, tantas como ustedes elijan trabajarlas, les va a funcionar el trabajo con esas funciones. Él va a colocar una por defecto. ¿Listo? Así que pues pudiese pues colocarla de una forma específica. ¿Listo? Bien, entonces, una vez escojo cuáles serían las posibles opciones, no lo voy a dejar con opciones con mayor cantidad de opciones, sino con esas tres, pues le voy a colocar el valor por defecto, 0. Esa es la que me va a salir. Entonces, como ese tipo de figura tengo que leerlo, ¿cierto? Entonces yo tengo que darle un get. Y ese get me va a leer el tipo de figura. Entonces me voy al código y nuevamente lo mismo. Dentro del botón, le voy a decir aquí que la opción, esto que yo quiero escoger, va a ser igual a get, ¿qué es lo que quiero leer? Yo quiero leer este tipo de figura, lo jalo desde acá. Quiero leer el value. ¿Listo? Y colocarlo acá. Si ustedes observan, eso es un string. ¿Listo? Los de aquí son números, los de abajo son string, por el tipo de opción que estoy manejando. Así que voy a tener que manejar eso con cuidado. ¿Cómo acceder a esa opción de string? Entonces, yo puedo hacer un if anidado. Para los que tienen conocimientos de programación, lógicamente saben que un if anidado me permitiría, si es seno, o si es cuadrada, o si es diente, pues entrar, ¿cierto? E ir anidando if, else, ¿cierto? Para poder llegar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, o MATLAB nos tiene configurado, ¿cierto? Algo que nosotros conocemos como el switch. ¿Esto? El switch. El switch es una función que me habilita ese tipo de cosas. Y el switch lo que me dice es active algo en función de una variable. La variable que yo voy a trabajar es opción. ¿Listo? Entonces, active el switch en función de la variable opción. Él me creó el len automáticamente. Y aquí ustedes colocan a 1. Caso 1. Entonces, caso 0. ¿Cierto? Caso cuadrado. ¿Listo? O sea, lo escriben tal cual, tienen que respetar mayúsculas, minúsculas, todo lo que ustedes quieran. Y el otro es el caso. Y en cada uno de esos casos, pues escriben qué es lo que quieren hacer. Entonces, como el T es el mismo para todas, yo lo único que hago es quito este valor de acá y en el caso seno, pues coloco el caso seno. En el caso cuadrado, pues coloco el caso cuadrado. Que va a ser igual a la amplitud multiplicado por square, que es una señal cuadrada, ¿listo? De 2 por pi por f por el tiempo. ¿Listo? Caso diente, pues ustedes saben que el caso diente efectivamente es el diente de sierra de 2 por pi por f por t. Y ahí ya tengo las tres opciones. ¿Listo?
Lo pueden probar. Efectivamente, como esto está graficando antes de, pues tengo que quitarlo de ahí porque si no, cuando lo corra, me va a decir, venga, no tengo todavía cuál es la función X. Aquí ya la tengo. Sale el switch, él me dice, o escojo seno, o escojo cuadrada, o escojo diferencial. Lo dibuja y ya lo tengo. Si ustedes quieran, pueden cambiar. Bueno, ahorita le puedo colocar un poquito menos de números y ahí debería correr de forma automática. Lo pongo a correr. Bien, lo dejo que funcione. Gráfico la señal sinusoidal. Listo. Bueno, vamos a mirar qué pasó. Lo corregimos. Bien, entonces aquí lo que hay que hacer con la solución es tener cuidado con colocar pues, la variable correspondiente. O sea, si es un string, si él me lo dio como string, pues la coloco yo como string. Case, seno, es un string. Cuadrado es un seno. Diente es un string, perdón. Y pues él identifica que si estoy ahí, ingreso, reviso y ejecuto lo que tengo que hacer. Entonces, una vez tienen eso definido, ustedes lo único que hacen es observar que esté trabajando la función. Entonces, te pueden decir fácilmente, quiero una señal sinusoidal de 60 Hz. Luego, quiero una señal de 50 Hz, pero ahora de 220. Esto, pero quiero que sea cuadrada. Bien, entonces me corre la cuadrada. Luego, quiero una señal de 70 Hz, triangular de 220, o intermedia de 170 en amplitud, y van a tener una señal específica. Observen que nunca se grafica entre el mismo sitio porque dije que dos periodos, entonces en función de la frecuencia, pues una me grafica más y otra me grafica menos. Pueden acceder a las funciones de zoom, entonces ahí ustedes le dan zoom, no, yo quiero ver solo este pedazo, ahí ven solo este pedazo, quiero ver no, solo este pedazo, entonces ahí ven solo este pedazo, y así sucesivamente. ¿Bien? Y ahí básicamente pues terminaría nuestra primera aplicación. Ustedes pues creo que la verían un poco sencilla y lo más importante sería cómo poder llevar esto a repetirse, ¿cierto? Cómo poder hacer una aplicación y que me funcione. Entonces una vez lo tienen ustedes y lo han trabajado con la función de aplicación, pues ustedes evidentemente lo que pueden ir a hacer aquí, ¿cierto? Es guardar el app y hacer algunos detalles. Pues aquí como está online, no tiene un código importante que me permite exportarla, pero ustedes lo podrían hacer directamente en cada uno de sus computadores. Bien, ¿dónde ver esas aplicaciones? Pues aquí en Apps ustedes la pueden agregar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo instalar el app? Pues yo busco, miro si está ahí, y si la tengo, no sé si, creo que no la he generado, bien, porque no sé en dónde la guardé, creo que la debió haber quedado aquí, pero pues no la he generado, me voy a buscarla. A ver si está aquí. Señales 1. Observen que está como punto .m. Esto aquí está como punto .myapp. Entonces todavía no ha sido generada para poder encontrarla como señales. ¿Listo? Entonces en una siguiente encuentro les enseño cómo hacerlo. Ya se nos está agotando el tiempo y les escucho sus preguntas. Bien, si no hay ninguna pregunta, pues entonces aquí finalizamos. Qué pena, profe, sí, yo sí tengo pues más que una duda es un inconveniente. Sí, hola, ¿me lo oigo? Ya. Al momento de abrir el aplicativo y ejecutarlo, al momento de graficar, el MATLAB también me está abriendo el plot automático del programa. Sí, eso seguramente es porque en el plot, ¿cierto? En el plot no colocó el app.uiAccess o colocó un hold on o colocó un grid on o colocó alguna función de la figura que automáticamente la abre. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Es por eso, solamente es quitarlo o referenciar aquí muy bien y él ya todo lo trabaja en el formulario. Si ustedes colocan un grid on, por ejemplo, lo voy a probar aquí para que ustedes efectivamente me entiendan a lo que me estoy refiriendo, pues automáticamente van a detectar, por ejemplo, cuando corra, que él me va a realizar este tipo de fenómenos. Entonces, no sé, voy a aplicar esto. Bueno, de pronto la 2020 viene corrigida, pero esto comúnmente pasa, ¿no?
Cuando yo hago un grid on, automáticamente él debería sacarme otro tipo de valores. On, grid on. O, por ejemplo, si le digo, no sé, Steam, y solamente le coloco el tiempo y el X, pues comúnmente él lo saca, ¿no? No sé si de pronto la versión 2020 ya corrigió esto, pero él debería, por ejemplo, ¿lo observa? Miren. Él sacó una función aparte en donde hace el Steam y una función aparte donde hace el plot, porque no identifica efectivamente dónde está haciendo. Miren, en este me graficó la función continua y en el Steam, como no lo referencié, me graficó la función discreta. Entonces posiblemente sea eso lo que está pasando. Y ahí saca el warning, de hecho. Ok, gracias, profe. Puede ser eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces aquí para nuestra grabación ya está aquí va la parte